Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a esta transmisión de preguntas y respuestas al tarot en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo lo tienen? ¿Qué se cuentan? Cuenten todo. Hola Sofía Memarch. Olis. ¿Cómo estáis? Hola Julio. Yukeli, mi amor. María Elena, mi amor. ¿Cuálete? Me lo puse porque sentía como que te estaba muy pelado. Y me puso otro. Hola Manuel. ¿Cómo estás, Emanuel? Recuerden que hoy salieron los signos para esta semana, así que ahí está la predicción para que no se la pierdan. Vayan a verlo. Vayan a verlo. Esta semana salen videos nuevos el miércoles y el próximo domingo salen los videos de los signos para el mes de mayo. Así que si usted no sigue este canal, yo no sé qué es lo que usted está haciendo, que no se esté enterando de lo que estamos haciendo aquí. Ok, además de todos los videos shorts verticales que están saliendo, muchísimos videos muy buenos, excelentes videos. Ya los videos están cogiendo muchísimas vistas. En Tito no lo subo porque Tito no le dé exposición a esos videos y yo básicamente a esa plataforma no le estoy haciendo caso. Dice Manuel que él está súper, súper, súper. Esto es un testimonio. Tuvimos un super chat del año pasado y lo está viviendo en carne todo. ¿Ves? Que yo no estoy relajando. Eso es para que tú veas que esto no es relajo. Por eso es que yo soy tan jodona con mi vaina. Ya tú entendiste. Por eso es que este canal tiene gente desde el día 1. Tenemos 6 años y tenemos miembros del canal que siguen y están aquí día por día por los 6 años. No se me van. No se van, siempre están ahí. Y a veces digo, voy a soltar esta vaina. Y no, no suelto. Y de la otra plataforma, sí, ahí, yo subí hoy, subí lo del video que salió hoy y subí un short también. Pero a Tito no le estoy subiendo casi contenido porque es que esa gente, yo subo los videos y no le hacen caso, o sea, la plataforma no le dé posición y yo no voy a estar cogiendo lucha con Tito. A lo único que yo le doy a Tito es los en vivos, a veces le doy acceso para que vean lo que hacemos en el canal, pero honestamente, Tito no lleva las dinámicas que yo hago porque se le encuentran cara. Hello, los signos para el mes de mayo tan potente, potente, señores. Yo grabé ese video, yo duré 1 hora y media grabando ese video, o sea, de grabación. En edición, al final el video quedó en 1 hora 8, 1 hora 9 segundos. Pero es un video, mi amor, que no tiene desperdicio. La lectura de este mes de mayo es lo que viene para ti y el cómo esa persona X se va a sentir con relación a lo que tú estás haciendo o vas a hacer o se va a pasar en tu vida. Tiene 3 enfoques, se llama las 3 puertas básicamente. Está buenísimo, mayo viene potente. Es un video en donde yo me boté, de verdad. Ustedes saben que cuando yo hago esos videos que yo digo que están buenos, al final ustedes lo ven y están buenísimos. Están todos los signos. Cuando el video salga, tienen que estar pendientes que tenemos dinámicas en los videos largos. Los videos largos, mientras van evolucionando, que usted lo está mirando, le va a salir un cuestionario. Y usted va a ir poniendo sus opiniones, eligiendo una de las respuestas. Esa es una. Además de las palabras claves que van a salir para cada uno de ustedes en diferentes tiempos, en diferentes momentos del video. Eso es para que usted interactúe con el contenido y yo darme cuenta si le gustó o no le gustó. Todos los videos que están saliendo en este mes de abril y a partir del mes de mayo, todos van a estar de esa manera. Ya están ahí, van a empezar a salir en preview, o sea,
vistas para los miembros del canal. Mañana sale el karma de tu persona de interés o el que te hizo lo que te hizo. ¿Qué es lo que le está pasando con el karma? ¿Cómo la vida le está cobrando a esa persona? Ese sale mañana para miembros. El miércoles sale para el público general. Entonces, el viernes sale para miembros el de signos zodiacales del mes de mayo y el domingo sale para el público en general. Así que tienen contenido, van a tener mucho contenido. Estamos trabajando fuertemente para que ustedes tengan contenido y contenido bueno, porque no estamos haciendo porquería. Ahí están los videos, ustedes me van a decir. Esta semana le voté, la semana pasada también le di video. Creo que estoy cumpliendo y van bien. Díganme ahí porque realmente en el en vivo que yo me doy cuenta. Díganme ustedes. Yo sé que a Sofía a todos les gustan. Hay un grupito de gente que están fijos ahí. Me que sale un video, están ellos adelante. Mira, esto, lo otro, de así mismo me pasó. Y rarará. Vayan. Vayan. Digo, díganme. Díganme, porque en vivo que ustedes me van a decir qué es lo que pasa. Primer super chat de la noche. Tracy Batista, agosto 18 del 96. El amigo de su cuñado es ese nuevo amor que viene a su vida. Vamos a ver. Es este caballero. Vamos a ver. Mira, hay posibilidades de que ustedes se hagan muy buenos amigos y cercanos. Todavía no veo que se vaya a dar una relación, pero sí hay posibilidades aquí. Porque hay cierto interés de parte de él. Esta persona está saliendo como de una situación bastante complicada en el amor y tú también. Pero esta es una oportunidad para ambos, como para que se den un momento, un respiro, para conocer cosas nuevas, personas nuevas o simplemente abrir su corazón. No es per se al 100% la persona, pero es alguien que te va a ayudar a ti como a calmarte, a estabilizarte, a recuperarte. Quizás a raíz de esta persona puede ser que tú conozcas a alguien más. Pero aquí también hay muchas ilusiones en el medio, o sea que puede también que se desarrolle un amorillo por ahí, tú me gusta y pica de ojo y mami, vaina, tú sabes, como uno sé qué que a uno le gusta. Pero por ahora es una persona que te va a ayudar a ti a evolucionar, que es necesario para que tú sueltes el pasado. Eso es lo que veo ahí. Voy con la siguiente pregunta. Carmen, mayo 4 del 88. ¿Qué pensamientos o sentimientos tiene Walter hacia ella después de esa reacción tan horrible que tuvo esta tarde en la calle? ¿Qué es lo que él piensa en este momento? Mi amor, este hombre está actuando de una manera impulsiva, de una manera sin pensarlo. Eh, honestamente, él lo que está marcando territorio a su manera, que es medio salvaje. Él está pensando en que lo hizo mal, pero es muy impulsivo. Eventualmente él te va a pedir disculpas o va a tener una conversación en donde él va como a bajarle un poco. O sea, él va a tratar como de menospreciar o que tú sientas que no fue tan grave. Pero honestamente, esta persona ha estado pensando en que se le pasó la mano. Y como tú no te gustó y como tú como te pusiste un poquito como difícil con él se va a dar cuenta que, o sea, es como que eso es lo que le va a hacer a entender de que él se le pasó la mano, que él debió de hacerlo de una manera diferente, que él tiene que tratarte o actuar de una manera distinta y va a empezar a hacer cambios y hacer las cosas como para estar más pasivo, cosa de que tú bajes la guardia. Pero sí él se dio cuenta que fue demasiado impulsivo. Él no pensó en los resultados o las consecuencias de sus acciones. Pero como él está ilusionado y está ciego, pues él está haciendo las cosas impulsivamente porque sí. Pero ya él se va a dar cuenta de que él no tiene 5 años para ser tan impulsivo. Eso es lo que veo ahí. Gracias por tu compra, gracias por tu pregunta.
Díganse algo ahí. Mi amor, este es un canal de pago. Yo no regalo lecturas gratuitas. Hola, Suriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, tenemos un super chat de Mariana Orozco. Coloca tu pregunta, Mariana, para responderte y luego tengo la de Carmen. La pregunta de Carmen es, abril 5 del 88. Según Walter, él le acusa a ella de estar haciéndole trabajo energético a él. Vamos a ver. Y le dijo a ella que a su mujer, y me dijo que, o sea, que ella le está haciendo trabajo energético a él y a su mujer, que no sé quién era. Vamos a ver. Él realmente piensa que ella le está haciendo algún tipo de ritual daño. ¿Es real esto que él está diciendo? Bueno. Uy. Él no cree en eso. Él te lo dijo porque alguien se lo dijo y él simplemente lo tiró más para adelante para ver si era verdad. Como no le gustó, fue demasiado impulsivo y tiró cualquier porquería que se le viene a la cabeza porque sí. Él luego te va a pedir a ti disculpas por su estupidez. A la hora que tú le sueltes a él tus tres verdades o lo ponga bien claro y seas difícil, o sea, te le ponga dura, no le haga caso, lo ignore, lo bloquee, no sé. Que tenga repercusiones su actitud, esta persona se va a dar cuenta que cometió un error y luego va a buscar la forma de cambiar las cosas para que tú te calmes. Esta persona simplemente se dejó llevar de alguien. Pudo haber sido un impulso, pudo haber sido alguien que le dijo algo, fue algo como espontáneo, alocado, sin pensar que él actuó. No es que él está 100% convencido, porque aquí él está titubeando de que si fue o no fue bueno. Realmente no lo fue. Él debió de esperar antes de tomar por sentado, de dar por sentado una situación y ahora él se va a lamentar por su estupidez. Pero lo mejor que pudo haber pasado es eso, porque ya tú te estás dando cuenta qué tipo de persona es la que tú estás tratando. Y de esa manera tú entonces ser distinta con él, no sea tan buena. Trátalo con la punta del pie. Gracias a ti, mi corazón.
Mariana, 2 de abril del 82, Julio, 5 de diciembre del 75, ha estado mal en su relación actual con Anita. ¿Cómo está esa relación? No, ellos están tranquilos. La relación está estable, hay comunicación, hay complicidad. Yo la veo ya muy calmada. Yo lo veo a él tranquilo. No veo conflictos ni problemas. Sí. Olis. Díganse algo. Suriel, ya tú volviste, está en tu casa todavía. A Wilda tiene una pregunta de sí o no. Ah. A Wilda Capellán, junio 8 del 98. Carlos, su novio, le va a ayudar con la renta si ella le propone que ella se quedó en el apartamento cuando él se relocalice por la oferta de trabajo. Le va a ayudar a ella, él, a pagar la renta. Él va a ayudarte hasta donde él pueda. No es que va a aportar mucho, ¿eh? Pero sí él va a tratar de ayudarte. Hola, Mimi. We gonna make it. Abuela, mi amor, ya yo te respondí.
Ah, bueno, Suriel es una libreta de apunte. Ay, Suriel, eres una libreta de apuntes, Dios mío. Dale para atrás al video a Wilda. Él te va a ayudar, pero no te va a aportar mucho. Él te va a ayudar, pero no te va a aportar mucho. María Alejandra Pessoa, julio 28 del 82. Matías, piensa en buscar contacto antes de que se acabe el mes de abril. Ya ves eso mismo, una libreta de apunte. Sí, mi amor. Matías, de hecho, está pensando, está organizando una estrategia para ver si tiene algún tipo de comunicación contigo. Ha estado o preguntando por ti, o indagando sobre ti, o ya estuvo preguntando, o va a preguntar. Porque es que yo siento que él va a tener un encuentro con alguien y él va a preguntar de ti con la intención de saber cómo estás tú. No lo veo todavía tomando acción, él está esperando un poco más. Se está haciendo el difícil, pero él tiene como una disyuntiva, la busco o no la busco. Es probable que él, antes de que se acabe el mes, tenga una comunicación o el intento de acercamiento contigo. Eso es lo que veo ahí, corazón. Lo veo ahora, Suriel, dame un segundo. Advice for the young girl. Ah, bueno, mírenle el brazo a Suriel ya cómo lo lleva. Mírenle el brazo cómo lo lleva ya. Hasta que él no tenga el brazo entero lleno, él no se va a estar tranquilo. No se va a estar tranquilo hasta que no tenga el brazo timbí. Oh, pero y él tiene de ahí como hasta ahí, como así, así, de tatuaje. Hasta que no le lleguen como hasta aquí. Él no se va a estar tranquilo. Oye, que en su cumpleaños se va a poner otro. Ah, bueno, él es un sigilo andante. Él es un sigilo andante. El Lucky Charm del canal es él. Literal, con toda esa vaina. Turiel es fuera de coro, tan bacano, tan bacano, tan bacano. Él se puso ahí un símbolo como chino. ¿Tú estás seguro de que eso no es una mala palabra? No dice pollo, gallina o algo así. Confirma bien si esa vaina está bien. Ahorita tú tienes una mala palabra. Como yo vi en Xiaohongshu que estaban poniendo los tatuajes que muchas gentes tienen. Y lo que dicen y que cerdo, pollo. Y la gente cree que es algo bacanísimo que dice ahí.
Ay, ay, Dios mío. Yo digo, yo no sé. Ah, bueno. ¿Te imaginas que diga gallina? O arroz con habichuela. O arroz. Ese yo, una vaina. ¡Ay, Jesucristo! Esto es una locura. No me culpe. Esto es Uriel. Ay, Dios mío, qué bacano estás todo. Without you, without my side. Abuela tiene un super sticker. Super stickers. Abuela Capellán, junio 8. Continuará su relación a largo plazo, a pesar de la distancia a raíz de esa mudanza. Él va a tratar de continuar la relación, pero van a empezar más adelante ciertas inseguridades por la distancia, por el poco tiempo, porque puede que no coincidan para hablar. Pero él va a tratar, sí. No dejes esas cartas tranquilas, que yo no puedo estar ya estoy harta. Recuerden que tenemos las lecturas por signos para esta semana ya publicada en el canal. Desde Aries hasta Piscis están todos los signos. Es una lectura muy buena, así que venga a ver sus signos. Recuerde que en la descripción del video está la línea de tiempo en donde cada uno de los signos inicia. Usted solamente le va a dar al tiempo. Usted va a ver que tiene ahí, por ejemplo, 05.00. Usted le va a dar y va a ir directamente a la parte en donde empieza su signo. Así usted no tiene que ver el video completo. Eso es para que ustedes lo tengan organizado. Recuerden que esas lecturas que yo hago para signos coinciden con el Sol, Luna, Ascendente o Venus de su carta natal, así que usted va a tener la posibilidad de ver tanto su Sol, que es el signo que usted es o el que usted reconoce. Yo soy esto, yo soy aquello, y luego entonces, de acuerdo a su carta natal, usted puede ver los demás signos para que usted tenga más o menos una idea del panorama general para este mes para su signo. También puede ver de sus familiares, de sus amigos, de su amiga, de su hermana, del novio. Usted sabrá. Ahí están los videos publicados, están bastante buenos, además de los otros videos que están publicados que son de temas generales. Así que vaya y véalo, deje su comentario, compártalo a otras personas que los puedan ver o que también quieran saber esa información.
Dice Sofía, muy buena el video. A mí me gustó mucho todo lo que dijiste. Ya me están pasando sueños, números y plumas. Sí, hay muchas señales. De hecho, yo misma esta semana he tenido muchísimas señales. Yo me soñé, tengo 2 noches consecutivas teniendo sueños que son premonitorios, pero no me he sentado a analizarlo. O sea que lo soñé, tengo las imágenes en la mente y no le hice caso porque tengo muchas cosas que hacer. Pero voy a ver si esta noche me siento como a analizarlo a profundidad, porque realmente me parecieron muy curiosos. Pero sí yo sé que son premonitorios. Porque hay cosas claves que cuando yo me sueño con ella, ya como yo le presto atención a mis sueños, pues ya yo sé qué significan. Pero hay detalles que como que todavía, como que no le presté atención, la verdad. Tengo que sentarme. Pero hubo uno que yo me hice ayer que es sumamente como creepy. Y ese me tiene a mí como, ese es el que más me interesaría saber. Pero lo voy a dejar ahí como un punto suspensivo. Porque lo que es no es bueno. No tiene que ver conmigo. Eso es como el sueño aquel que yo me hice de que había una vaina que se estaba como desviviendo niños en un lugar. Una cosa así. Como por ese güey. ¿De dónde me salió a mí ese sueño? Yo no sé porque yo no estoy pendiente de esa vaina. Mi mente está en todo menos en eso. Mi mente está en comprar trapo, en uñas, en comer rico, en viajar. No sé de dónde me salió a mí ese tipo de vaina, pero cuando me salen esas cosas son anuncios de cosas negativas. Por eso es que no, como que no he querido como, porque fue como demasiado realista. Ya hasta me dio el olor de la carne y todo. Es una locura, pero yo sé lo que yo vi. Ay. Así que vayan a ver los videitos que están muy buenos. Mira cómo son las cosas. Yo tengo cuántos dispositivos encendidos en este momento. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me hace falta el uno. Me hace falta uno que tuve que apretar. Me hace falta. Porque con ese yo puedo poner otra cosa y usar mi teléfono personal para otras cosas. Ahora no tengo ni mi teléfono personal para ir a hacer cosas. Y ahora me siento yo aburrida. ¿Cuántas vainas? Fíjense algo ahí. Señores, ya se fue el año. Estamos en mayo, ahorita pestañamos, estamos en junio y después estamos en julio, cumpleaños y hoy se acabó el año. Ay, Dios, qué fuerte. Claro, y han pasado muchísimas vainas, como que entre enero y marzo y abril 19 ha sucedido en siendo vaina de todo. Han pasado 1500 cosas. Y uno siente como que el año es, como que no sé, como que es que ha sido pesado todo. Está potente, está potente.
Claro, ha pasado de todo, y siguen pasando cosas. Y las que faltan, Dios mío. Julio tiene una pregunta de Super Chat. Mayo 11 del 78. La ex de él tiene verdaderas intenciones a futuro de regresar con él para algo estable. Todavía hay pasión aquí, pero ella sabe que para poder hacer algo o poder llegar para tener algo sólido, ella tiene que hacer ciertos cambios en su vida que ella todavía no está dispuesta a realizar. Pero sí hay intención, sí a ella le gustaría, pero ella lo que no le gustaría es involucrarse contigo sin poder ofrecer algo más. Te la leí como una detallada. Saliste premiado. Oye, eso, ahora que son las 7:07. Dios mío. Des nada, mi amor. Acaba de salir un nuevo video. Un vertical. Un nuevo video. No puedo mencionar el nombre porque ese nombre corresponde a esta plataforma. Si lo digo, Tito de una vez le mete una loquera, ustedes saben. Así que vayan, dejen comentarios. Entre. Julio Fernández, mayo 11 del 78. En la relación actual de la ex de él y su pareja, ¿hay algún tipo de infidelidad entre ellos dos? No, para nada. Ella no quiere afectar lo que ella hasta ahora ha construido. Y él, mi amor, está demasiado enamorado de ella como para eso. No. Nini, mi amor, este es un canal de pago, yo no leo gratis. No le voy a dar la cosa.
Pero bueno, ven acá, ¿y dónde está Maciel? There was something. Julio Fernández, mayo 11 del 78. Le irá bien en las quimios. ¿Qué le faltan? Sí. Va a ser complicado, va a ser tedioso, doloroso, etcétera, pero tú vas a tener evolución. Puede ser que tengas una recaída, pero después te recuperas. Ahí arriba. Amarilis Gil Cardi tiene 3 preguntas. Any kind of food you see. ¿Tiene ella una oportunidad de aplicar para otro departamento en el trabajo? Ella trabaja desde casa. ¿Esa posición le conviene? Vamos a ver. ¿Tiene ella la oportunidad? ¿Va a tener ella la oportunidad de volver? Sí. Sí, Amarilis, aquí hay una propuesta que se te va a dar. No va a ser pronto. Pero aquí va a haber alguien que va a proponer para que tú puedas entrar en otra rama, o simplemente ellos van a tener como una oportunidad, se va a abrir una vacante o una posición y ellos van a pensar en ti como primera opción. Y es probable que te la den, ¿eh? Y te va a ir muy bien financieramente. Así que tú lo que tienes que seguir paciente y haciendo tu trabajo, porque se te va a presentar una oportunidad, lo que no va a ser pronto. Es en este año, pero no va a ser en este mes ni cerca, ¿eh? Puede ser ya en el último trimestre del año. Esa posición que a ella le van a ofrecer, por lo que yo vi ahí, te conviene. Pero vamos a ver si tiene algún tipo, un meollo, un detalle, una vaina. Esa posición que le van a ofrecer a ella es conveniente para ella. Bueno, yo veo estabilidad aquí. No va a ser todo color de rosa, va a representar muchísimas cargas, estrés, trabajo, esfuerzo, pero tú estás más que preparada para hacerlo. Va a ser conveniente para ti. Te va a abrir una nueva etapa, una nueva puerta, pero vas a comparar esta nueva posición con las que tú tenías antes, quizás porque es muy demandante. Y no es que te arrepientas, pero al tú compararlo te vas a sentir como que esto no es lo mejor, pero te pagan más, pero también hay mucho trabajo. Al final tú te das cuenta de que todos los cambios que tienes son para beneficio tuyo y que quizás para que tú no te desencantaras o para que tú no te fueras de ahí, te llegó esta oportunidad para que tú evolucionaras y aprenderas algo nuevo. Te va a ir bien, pero no va a ser todo color de rosa. Tercera pregunta. ¿Qué viene para ella en general para este mes o lo que resta de este mes de abril? Bueno, aquí hay una propuesta de amor. Aquí hay una persona que está buscando una salida contigo. Es una persona que quizás tú sientas que lo único que quieres es tener intimidad o vivir intensamente o algo pasional, pero no, esta persona realmente tiene una conexión contigo y se siente bien cómodo alrededor de ti. Se va a acercar como un amigo primero para ver si gana posición en tu vida, pero su intención es que tú poco a poco como que le permitas conocerte, acercarse, abrirse camino para ver si se puede dar algo más adelante, valga la redundancia. Y esta persona no va a soltar la toalla, va a insistir, va a permanecer ahí para ver si tú
le permites acercarte a ti de una manera romántica, porque siento una conexión especial contigo. Por otro lado, en lo económico, hay una reunión importante que se va a estar dando los próximos días donde tú vas a tener muchísimo más trabajo, pero también va a haber como ayuda de alguien para tú poder cumplir o resolver una situación. Colaboración. Te veo con muchas ilusiones, con ciertas metas que tienes, con ciertos planes que tienes, que quizás ahora no sabes cómo vas a conseguirlo, pero el tú mantenerte estable y enfocada en tu meta va a abrir como el camino, va a crear como el ambiente para que lo que sea que tú estás haciendo ahora te dé fruto y tú puedas lograr el objetivo que tú quieres. Firma de contratos o negociaciones que vas a estar o estás o vas a estar como tratando, van a dar resultados positivos, lo que no va a ser como rápido. El proceso va a ser lento, pero del final va a salir todo positivo para ti. Tú tienes aquí un éxito importante que vas a conseguir, un logro importante, pero tú tienes que entender que si de una fórmula no te funcionó, tú tienes que cambiar la fórmula y no quedarte estancada para que eso no se quede ahí, sino que si no te funcionó de esta manera, tratar de cambiar para hacerlo de otra forma. Y ahí entonces es que tú vas a encontrar la solución o el éxito. Gracias por tus preguntas. Voy con ese super chat. Vanessa Parra. Esa relación o esa conexión entre ella y esta persona, ¿funcionará esta conexión? Mi amor, este es un canal de pago. Todas esas preguntas que respondo son todas de pago. Yo siento que esto es algo pasajero, Vanessa. Tú disfrútalo porque ustedes tienen una química muy chula, pero esta persona solamente se está dejando llevar de los impulsos y cuando esa pasión se acabe, pues se va a acabar todo. No estés mirando esto como algo a largo plazo. La vida te está dando la oportunidad de darte cuenta de que tú todavía tienes como la posibilidad de conocer a quien tú quieras, de construir lo que tú quieras y de vivir experiencias importantes que te ayuden a ti a crecer como persona para entonces lograr la relación estable que buscas. No te pongas a estar dándole tantas vueltas ni estar pensándolo todo. Aquí yo veo que ustedes pueden que lleguen a un acuerdo, vamos a ser amigos con derecho, vamos a ser amigos solamente para salir, vamos a ser simplemente amigos como lo que sea. Pero eso te va a ayudar a ti a madurar, que es necesario. Y sobre todo te va a permitir a ti ver de que quizás tú tenías una percepción de ti misma que no era la correcta. Y ahora con todos esos cambios y con esta persona en tu vida, tú te sientas diferente y eso te da a ti como el impulso y los brillos que necesitas para darte cuenta que tú eres una mujer que tienes todo por delante y tienes todo entero por vivir y muchas personas interesadas. No te acorrales con eso, ni tampoco le estés buscando el meollo al asunto. Cógelo como un amigo, sale, disfruta y ya. Pero no te vuelva loca. Si tú lo coges todo como un amigo desde el principio, va a ser mejor para ti, pero si tú te pones a idealizarlo desde el principio, vas a sufrir. Ese es el concepto. Gracias a ti, mi corazón, por tu compra, por tu...
Listen. Oh, de verdad. Yo lo que sí vi, Suriel, fue como un pulpo raro. Y dice la gente, dije, ya si no tienen invadido, porque el pulpo parecía como una cabeza de una cosa rara. Entonces tenía los ojos aquí, entonces tenía como la cabeza larga. Y tenía, dije, no sé cuántos tentáculos. Creo que tenía más tentáculos que lo de un pulpo normal. Y los comentarios, el video decía de que ya llegaron los extraterrestres y todo. Yo tenía una risa porque es un jodido pulpo, pero sí es raro. Pero esos animales que están en las profundidades más oscuras del océano, y la gente desde que ve un animal raro de por ahí abajo que sale, ya dije que se está acabando el mundo. Dios mío, cuántas vainas. Eso lo grabó un mini submarino de alguien, no sé. Hay más especies que faltan por descubrir en los océanos que y todavía en la Tierra hay muchas especies de plantas y animales que nosotros desconocemos, que se esconden de nosotros y nosotros creemos que lo debemos descubierto todo y que tenemos como documentación de todo y todo. Pues no. Cada vez que yo veo eso de amarillistas, de que, oh, salieron los extraterrestres. De verdad. Y Zuriel ya tiene medio brazo lleno. Lexa, volumen 2.
Oye, Suriel, que él se va a seguir tatuando símbolos de las culturas antiguas hasta que su brazo parezca un baño público. Ay, ya pasó. Ya ha pasado. Vanessa Parra, febrero 25 del 93. Las cosas van a cambiar con esta persona a punto de que se dé una relación estable entre ellos a futuro. Yo siento que tú te vas a dar cuenta de que esto es algo pasajero y tú vas a tomar esto como una amistad. Aunque ahora tú no lo ves así, pero después tú vas a abrir los ojos. No, no creo que se dé una relación aquí. Miren, dame un segundo. One of these nights. One of these nights. Belén Singer. ¿Qué viene para ella en general para la próxima semana? Diana, dame un momento, estoy en una lectura. Vela en mi corazón. Aquí hay una persona que en la próxima semana, 6 días, a partir de ahora, va a estar buscando comunicación contigo con la intención de prometer cierto compromiso, cierta mejora o cierta evolución. Como que vamos a tratar de vernos, vamos a salir más seguido, vamos a salir, algo así. Esa persona, su intención es debe negociar contigo un encuentro porque todavía tiene sentimientos aquí o todavía hay como complicidad. Sí va a estar tomando una decisión y esa va a ser buscar acercamiento. No te digo que se va a dar algo de una vez, sino como que se va a poner el tema sobre la mesa para tratar de arreglar algunas cosas. Porque él al final no quiere perder, ¿eh? No quiere perder el enfoque ni tampoco la oportunidad. Él no es loco. Por otro lado, en lo económico, yo te veo a ti estresada con un tema. Antes de tomar cualquier decisión con esta situación, tú tienes que tomarlo con calma. Deja de pensar tanto y de sentirte acorralada, que tú tienes una situación ahí que es complicada, pero no lo es tanto. Tú eres la que te estás atando de manos y pies sin querer ver que tienes una salida para poderla solucionar. Calma tu mente. No es que vas a durar 5 días dándole vuelta porque ya tienes bastantes días dándole vuelta sin solución, sino entender de que déjame ver cómo es que voy a resolver este asunto, que se calmen las cosas y tú vas a encontrar como un ladito por donde salir corriendo y poder solucionarlo. Pero no pienses en que si tú perdiste, lo perdiste todo. Porque es que yo siento que ahí es que está el meollo del asunto. Las cosas van a cambiar. Si hay que perder, se pierde. Pero cuando una puerta se cierre, es porque una mejor se va a abrir. Hay bendiciones
que se maquillan de desgracias y uno tiene que ser astuto e inteligente para poder aprovecharla. Y este es tu momento, mi corazón. Gracias por tu pregunta. Te queda una, ¿eh? Seguimos. Sí, julio 13 del 93. ¿Qué viene hacia ahí en general para los próximos? Mira, tu persona de interés en esta semana va a estar buscando acercamiento contigo o un encuentro porque entiende de que las cosas han estado entre ustedes un poquito frívolas por muchísimas situaciones ajenas a ustedes dos. La intención de él es que haya un cambio, que no sigan teniendo inconvenientes y dificultades, sino comprometerse en hacer las cosas distintas o llegar a un acuerdo para que de aquí en más pues mejore la conexión, la dinámica, el encuentro entre ustedes dos. Hay una propuesta aquí. Él no quiere alejarse. Hay una propuesta de algo, hay una ayuda financiera o simplemente él va a estar proponiendo cierta estabilidad comprometiéndose con algo, lo cual te va a servir a ti como de una oportunidad para tú sentirte más tranquila, que eso es lo que él quiere, ¿eh? Él está tomando estas decisiones a raíz de que él siente que las cosas se están enfriando y él no quiere que tú te desencantes. Por otro lado, en lo financiero, estás un poco estresada porque las cosas financieramente no están saliendo como tú quieres y te cuesta ver lo positivo de la situación en la que te encuentras ahora. Sin embargo, te estás obsesionando, que no es algo extraño en ti, tú siempre te obsesiona con lo negativo de lo que sea que te suceda. Y eso simplemente atrae más problemas. Suéltame un poco esto, ponte a pensar que más para adelante vive gente, más para adelante hay oportunidades, tú vas a tener otras puertas que se van a abrir, pero tú tienes que confiar en que eso va a ser así, para que entonces las cosas empiecen a calmarse. Lamentablemente tú estás estancada y estás obsesionada con que no hay una solución, pero tienes demasiadas ilusiones y demasiados sueños, pero tú no estás mirando nada de eso como de un punto de vista positivo. Es como que tú dices que sí, de la boca para afuera, pero internamente en tus emociones es todo lo opuesto. Eso no te está ayudando, por eso te sientes estancada, por eso estás tan, digamos, triste, deprimida. Las cartas que salen son muy feas, no me gustan. Este hombre, la decisión que va a tomar o por la forma en que va a actuar, te va a ayudar a ti como empujarte a ver las cosas de una manera diferente y a que tú te des cuenta de que no, o sea, aprieta pero no ahorca. Entonces, estate quieta, rulay, tranquila, relax. Yadira Flores, ¿cómo se sintió él? José, ¿cómo se sintió él ayer que tuvieron ese encuentro? ¿Cómo se sintió él cuando la vio, cuando se encontraron el día de ayer? Uy, a él le gustó lo que él vio. A él le gustó lo que vio. Él se dio cuenta que han estado pasando por muchísimas situaciones que no son para nada positivas, por estar pensando demasiado y actuando de una manera como muy frívola a las emociones o las situaciones que han tenido. Sin embargo, yo lo veo a él aceptando de que tú le gusta, entendiendo de que hay una conexión, buscando la manera de que en esta semana tengan comunicación. Yo siento que este hombre se dio cuenta ayer de que tiene que darle como hacer el esfuerzo y tratar de dejar lo negativo que a veces lo retiene o lo bloquea
para darse la oportunidad de que por lo menos ustedes pueden continuar con las conversaciones. Él sabe que él tiene una situación que lo acorrala, pero entre todas esas situaciones que él tiene, todos los conflictos que él tiene, la única cosa positiva que le da como felicidad y alegría eres tú. Tener comunicación contigo, tener esa química contigo, tener esa interacción contigo, es la única cosa positiva que él tiene y es lo único que él se está aferrando para no como desmoronarse por completo. Porque honestamente él tiene demasiado estrés y mucha presión. Pero él siente que contigo como que todo eso se elimina. Cuando él está hablando contigo, como que todo eso a él se le olvida, él no se acuerda de nada de eso y se relaja. Y por eso él quiere permanecer ahí. Por eso y porque tú le gusta, ¿eh? Aunque él no tome una decisión final, pero por ahí va la vaina. Gracias por tu compra, gracias por tu pregunta. Gracias a ti, mi corazón. Pero yo ese aire, ¿qué vaina es? Ahora no siento yo el aire. Esta vaina de la menopausia, esto es una vaina de diablo. Tenía frío ahora mismo. Ay, Dios mío. Yo tenía frío ahora mismo. ¿Qué vaina es? Claro, pues yo estaba bien ahora mismo y ahora tengo calor. Yo les digo a ustedes, yo no lo estoy diciendo que esta vaina era de diablo, que tenía frío y ahora tengo calorón. Mi amor, es que yo me formé a los 7 para 8. Es natural de que yo empiece la perimenopausia primero, aunque tengo 46 años, voy a cumplir 46 en este año. Pero como yo me formé jovencita, una niña, eso también tiene que ver mucho con eso. Yo estoy, según la métrica que hacen los médicos, yo estoy en la etapa, en la edad que se supone que debe de darme. Pero a mí esa mierda no me importa. Sí, fue una niña, yo estaba chiquitica. 7, 8 años es una niña. Y yo una llora, me acuerdo yo como ahora. Olis.
Alexa, siguiente. Estoy en eso. Necesito otra cosa. Claro, mi amor, imagínate, todo lo mío fue antes de tiempo. Yo estoy, en cierta manera estoy feliz porque lo más mejor del mundo es tú no tener esa jodienda, pero el proceso para tú no tener esa jodienda es complicado. Claro, mi vida, tú sabes lo bien que voy a estar yo después todito ustedes sufriendo y yo rular mi vida, pero es un proceso. Miren, yo estoy en una situación que yo me acuesto, escuchen. Me encanta dormir con mi manta. Un calor, muchacha del fuiche. Entonces, ¿qué te digo? Yo duermo con mi manta, muy yo, pero yo saco un pie. Estoy así. Porque si dije que tengo todo, dije, wow, porque a mí me gusta tener frío. Pero entonces me da un calor del fuiche y tengo que sacar un pie para sentirme dije que no tengo calor. Sí, porque si no me la quito entera. Entonces, he encontrado esa fórmula que saco un pie. Me arropo y saco un pie y puedo dormir sin problema. Pero hay veces que yo no me di cuenta de nada en mi vida y amanezco sin sábana, sin nada, todo así fue porque el calor me está matando y el aire está encendido. Esto es una vaina. Lo que no me da de que voy a apagar el aire. Yo que mi amor, este es un canal de pago. Yo no hago lecturas gratis. Muchacho, yo no siento el aire frío ni nada, ni nada. Y no, dije que un frío que me estoy muriendo. No, yo me pongo mi manta. De que yo tengo mi manta, estoy a gusto. De que me da un calor de fui, me dejo el todo, y después vuelvo otra vez, me arropo, bang, y me paso la noche entera así. Ay, eso es lo único. Eso, bueno, eso y que todos los olores habidos y por haber yo me doy cuenta. Pero una cosa, a veces estoy yo, dije, ¿qué grajo es? Dije, pero es que yo me bañé y yo siento como ese olor a sudor, así, yo, pero es que yo me bañé y tengo ropa limpia y me dice, pero ¿y qué? La menopausia es una vaina del diablo. Yo lo que hago es que me río porque ¿qué yo puedo hacer? A veces ando yo con la amiga mía, oye, me bañé, me cambié, ropa limpia, perfumada, desodorante, todo en todo bien. Y yo le digo, loca, tú no me hueles como a sudor. ¡Tú estás loca! Me dice ella, que tú no hueles. Digo yo, loca, a mí me da un sudor. Huéleme. Y le digo, pero huéleme, que tú no hueles a nada. Tú lo que huele bueno, tú hueles a limpio. Y yo, pero ¿qué? ¿Y qué olor a sudor es? Oye, esto es una vaina. Ella yo lo que hago es que me río con las vainas que me da. Pero todos los olores, mi amor, todos los olores. Yo tengo un sensor de olor en mi vida. De lejos, mierda, coño. Ay, Dios. La que goza conmigo es la amiga mía. Ella me dice, pero tú te acabas de bañar, mírate, tú tienes el pelo mojado, sí. ¿Y qué grajo que tú dices que tú tienes? Loca, que tengo un grajo. ¿Qué grajo que tú te acabas de bañar? Tú no te ves los moños. Y yo, loca, a mí me da un grajo y la ropa yo la saqué del closet ahora mismo. ¿Será que la guardé sucia? Y ella sabe que yo soy muy meticulosa con mi ropa. ¿Cómo que tú te vas a poner una ropa sucia? ¿Cuándo tú te has puesto una ropa sucia? Deja tu loquera, la vegeta daba a ti con una vaina mala. Y yo, loca, mira, la menopausia es un problema. Realmente yo lo que tengo es perimenopausia, creo que es. Que se llama. Pero Jesucristo, esta vaina no es fácil. Todas van para allá. Todas van para allá. Todas. Así que no esté riéndose ni burlándose de mí, que a usted le va a tocar lo suyo. Ahorita le sale peor que a mí.
Ay, pero todo hay que cogerlo como con relajo, hay que reírse, porque así es la vida. ¿Tú te imaginas que yo me pasé el día entero incómoda? De que porque tengo eso. No, yo me paso el día entero muerto de la risa. Desde que me siento que tengo el bajo sudor, va y me baño. Y yo sé que me bañé y si me da de nuevo, mi amor, digo, no, yo no me voy a volver loca. Hay veces que yo digo, pero yo me bañé ahora mismo, no, no voy a joder más con eso y me tiro ahí, ¿qué voy a hacer? Ay, pero todas van para allá, así que prepárese que la menopausia, la perimenopausia, esas vainas, eso es una loquera. Sí, se lo digo de temprano, si usted tiene dinero, junte su dinero para comprarse un aire, porque la va a pasar jodeona si no tiene lo que tiene un abanico. Cada vez que yo pienso que yo hubiese hecho nada más con, me hubiese muerto. Si hubiese tenido el abanico, me muero, loca, muerta. Ay, yo no puedo. Ay, Dios mío. Pero eso es parte del proceso de la vida. Ay, Dios mío. Esto hasta las 9:30. O sea que nos quedan hora y media de en vivo. Yo me pongo a pensar cómo le pasó a mi mamá. Porque yo tengo una tía, mi amor, que mis primas me dicen a mí, pero coño, pero que estamos antes, esta mujer todo el tiempo tiene un tema. Y pelea más que el carajo. Yo no peleo, yo estoy mala de la risa. Es lo que yo voy a estar peleando. No es culpa de nadie que yo esté así. Oye, Sofía, aquí dice que ella lo que le pasaba era que le daba mucha picazón en el cuerpo. Que parecía ella un perro con pulga. No, tú sabes que lo que más a mí me molesta, los oídos me pican. Me da una comezón en los oídos. Y yo, ¿qué vaina es? Yo hasta me compré una jodienda que para tú limpiar los oídos, para que te salga, es como una gotita y lo que hace que como lo que el cosa, la cera del oído, pues lo que hace como que la derrite y va como saliendo. Porque yo decir, qué picazón del fuiche. Eso sí, eso es de eso. Pero a cada quien le da diferente. Pero yo me pongo a pensar cómo le dio a mi abuela, cómo le dio a mis tías. Bueno, a mi tía yo sé, porque mi prima, mi amor, esas se están quejando a cada rato. Ay, esas se quejan todos los días. Esa muerta loca. Todos los días. Ay, Dios mío, no tiene harto ya. Yo espero que más para adelante no me dé a mí con pelear. Y discutir, joder. Sí, a todo el mundo le da distinto. Pero como quiera, esas son vainas naturales de la vida. Uno lo que tiene que verlo como con humor. Yo como que muy raro que yo explote, pero si explotaré, ojalá el pobre de ella no sufra mucho. Ay, es la única con el que yo pudiera pelear con Nian, el pobre.
¿Qué lo que qué está? ¿Viste los videos que mandé al grupo? Eh, ya yo puse la de Overdose, yo la puse ahí en reserva para cuando la habiliten, para uno verla. La cual, la última, la que es de Rogue of Glory, pero que se la están grabando, esa a lo mejor sale en agosto, digo yo, no sé. Porque la que nosotras vimos, ellos la terminaron de grabar fue como en enero, febrero, por ahí. Es que le quedan bien las pelucas, a ese tigre le quedan bien las pelucas. Ojalá y la trama sea buena, pero mi amor, ese hombre con ese pelo en ese caballo, con ese traje, yo lo veo, a mí no me importa, está comprada. Está comprada la serie desde que yo lo veo a él con un traje de guardia de eso. Y pelo largo, mi amor, y el pelo, a él le queda bello ese pelo blanco. Ay, qué lindo se ve. Yo estoy loca porque... Y la otra, la que Chanti quiere ver, esa ya yo la tengo ahí. Pero esa que yo te estoy diciendo, no sé para qué plataforma es. eh, pero la esperamos. Pero hay que buscar otra cosa que ver de aquí a allá, mi amor. Yo estoy viendo ahí la que yo te dije, la del tipo, que no me acuerdo ahora el nombre. La que ella, es la Overdose se llama esa. Que él es un capitán. Se ve heavy. Tiro y vaina y agarradera por el cocote, me gusta. Eh, pero quiero esa. Yo estoy viendo la que te estoy diciendo con una chelcha. La que yo estoy viendo es como una comedia realmente, pero es muy buena. Yo me he reído muchísimo. El prota es un tipo ahí que él canta. Y canta muy lindo él. Súper alto, es más alto que este prota. Aquí está mi prima preguntándome de las series. Porque ya no comimos la serie que yo estaba vuelta loca y sin idea. Entonces ahora tenemos que buscar otra así que nos ponga mal otra vez. Es que esas emociones de esa serie, tú tienes que, eso es como adictivo, tú quieres otra que te genere las mismas emociones que te... Ay, Dios, qué rico. Déjame buscar un video para mandarlo para el grupo para que tú veas cómo que se llama la que yo estoy viendo. Que dice Suriel que venga a trabajar para el live. Que para eso te pusieron por moderadora, que tú hacías ahí. Mira, vino de una vez. Guay.
Ahí mandé un video de a Dream Within a Dream. Es el prota, el que tiene el cosa en la cara es el prota. Déjame ver si sale la cara de él, porque no sale. No me acuerdo si sale. Déjame ver si yo encuentro una foto, otra de él. No, no sale la cara. Déjame buscarte la cara del tipo. Hola, Marlen. Lo que sí que la ropa de esos tigres en esa vaina. No, no han habido capítulos de la novela. Los caballos en mucha casa. Ay, Dios. Tú sabes que se pone lento el chapo rato. Y más que domingo. Pero nos queda hora y media de en vivo todavía.
Te quedan dos preguntas todavía, Marlene. Sin fecha de nacimiento no te puedo responder. Octubre 27 del 2004. ¿Qué oportunidades? Yo no puedo leerte a largo plazo. Puede ser a un mes máximo. Porque puede suceder cualquier cosa y la energía cambia. Ni nada está escrito. ¿Qué viene hacia ella en general? De aquí a finales del mes de mayo. Bueno, honestamente en lo romántico, aquí hay una persona que quiere buscar acercamiento contigo con una intención más pasional, no romántica en sí. Esta persona está obsesionada con buscar de nuevo comunicación contigo. Pudo haber sido alguien que te hirió en algún momento, pero esta persona está regresando para ver si tiene una posibilidad de nuevo en tu vida. Por otro lado, en lo financiero, yo te veo estresada con una situación. Tú tienes como miedo de que algo no suceda o que se estanque. Pero el enfoque que estás teniendo actualmente es lo que te está limitando y no te está permitiéndote a ti ver que en tus manos es que está crear el futuro que tú quieres. Si tú solamente piensas en que hay cosas que puedan suceder, que puedan afectar todas tus decisiones o tus planes, también hay situaciones que pueden ser positivas, que te pueden ayudar y estás cerrando también esas oportunidades. Deja de estar martirizándote y matándote pensando lo que no viene al caso ahora, porque eso simplemente lo que te está es acorralando. Tú tienes que entender que en tus manos está crear tu realidad. Todo lo que tú manifiestes, todo lo que tú pienses, todo lo que tú digas, todo lo que tú decretes, como tú te visualices, son cosas que se van a volver realidades. Pero tú tienes que ser capaz de no ser tan emocional con todo para que tú puedas encontrar las oportunidades o ver las cosas evolucionar. Nada va a ser dado por la nada, nada va a ser como que salió de un sombrero mágico de un mago, sino que tú necesitas tener paciencia con los procesos que vives, aprender de ellos, ir ajustando cosas, haciendo cambios para que entonces tú puedas ver los resultados y objetivos realizados o al menos cercanía de alcanzar esas metas si tú te lo propones. Pero aquí el primer paso es dejar de pensar tanto y guiarte más por lo que tú sientes que es lo correcto, porque muchas de las veces tú piensas mucho y te echas para atrás y eso no te ayuda.
Sí, puedes hacer todas tus preguntas si quieres. Marlene Alcántara, octubre 27 del 2004, debería ella darle otra oportunidad a la persona que volvió a buscarla. Es conveniente para ella que le dé una segunda oportunidad a esta persona. Mira, yo siento que esta persona va a regresar, está regresando a tu vida para que tú aprendas una lección. Sí deberías de darle la oportunidad, pero no ponga todos los huevos en una misma canasta. Aprovecha esto como una oportunidad de crecimiento para ti. Disfrútalo, no te empecines, no te aferres, porque tú te vas a dar cuenta de que no todo lo que brilla es oro y que esta persona no ha cambiado del todo al final. Pero sí te conviene, porque hay una lección aquí que tú tienes que aprender o hay algo que tú tienes que aprender con esta persona para tú poder madurar. Esa es tu última pregunta del mes.
Gracias a ti, mi corazón. Alexa, siguiente. Alexa. Alexa, siguiente. Super chat. Junio 18 del 72. ¿Cómo están las cosas con esta persona? ¿Cómo se siente él de momento? ¿Qué está pensando? Mi amor, él va a seguir buscándote.
Ahora, mi amor, él quiere que tú le prestes atención. Ahora se siente necesitado. Él va a seguir insistiendo para ver si tiene la posibilidad de tener un encuentro contigo. Esta semana va a estar hablando contigo de nuevo para ver si hay posibilidades o de un encuentro íntimo o de renovar las cosas. Su intención es buscarte, aunque no lo diga, lo está pensando porque él siente que tú le estás dando la espalda y a él no le gusta. Él va a querer apelar a los recuerdos, al pasado y a lo vivido para ver si te hablando del corazón y que tú le permites volver a entrar a tu vida. Prepárate. ¿Cómo están las cosas entre él, de esta, no? Después de los encuentros que han tenido en todos estos días tan intensos, ¿cómo se siente él ahora? Bueno, ahora está el feliz. Es lo que ahora está ansioso de ver qué va a pasar cuando se vuelvan a ver, cuando se dé el otro encuentro. Yo lo veo a él muy entusiasmado. Él va a estar tomando muchos riesgos porque él está dejándose llevar por ilusión, por la pasión y no va a querer soltarte. Mi amor, él está feliz. Él ve tanta posibilidad, él tiene tantas ideas, él tiene tantas cosas que quiere experimentar, que quiere hacer, que quiere explorar. Él lo que no quiere es que tú te desencantes o de que en cualquier momento tú le cortes como el suministro de atención. Eso es lo que a él lo martiriza. Yo lo veo a él tomándose la cosa con calma, siendo atento contigo, siendo polite contigo, siendo bacano contigo, porque esa es de la única manera en la que él se dio cuenta que puede hacerte sentir que las cosas están fluyendo y que están seguras. Pero él está muy entusiasmado, mi vida, y quiere más. Yo quiero más. Uy, manita. Así que prepárate, darling. Que está postente. Postente, maniguis.
1000. No. Alexa, gente.
Ay. Ah, pero es verdad. Dios, Uriel, solo quedamos mi soledad y yo. Y ahí yo estoy, mi amor, que lo que estoy esperando es que den las 9:30 para cerrar.
Y mientras tanto, estoy aquí sentada como un bicuí. Génesis. Nuevo PayPal.
Sí, Génesis mandó un PayPal. Génesis, mi amor, coloca tu pregunta para responderte, chula. Génesis Acevedo, septiembre 20 del 96. ¿Cómo finaliza el mes para ella en general? Mi amor, hay un caballero en esta semana que va a estar buscando la forma de tener un encuentro contigo. Hay un acercamiento de alguien exitosamente que tiene cierta química a tu lado. Esta persona va a estar como buscando comunicación, va a llegar a un acuerdo contigo, una invitación o algo así. Esta persona va a estar muy activo en buscar la forma de convencerte de que le des una oportunidad. Yo no te veo a ti que tú estás muy receptiva, pero él va a insistir y al final lo va a conseguir. Tú como que te sientes decepcionada por algo que esta persona hizo, pero él te va a hacer cambiar de parecer. Por otro lado, en lo económico, yo te veo muy activa. Aquí hay algo que tú estabas buscando, la posibilidad o la oportunidad para tú poder como, si me dejan hablar, lo voy a lograr. Déjame decirte que te van a dar la oportunidad para que hable. Lo que sea que tú quieras con esto se te va a dar. Hay un giro importante para ti en lo financiero. En 6 días, no, perdón, 8 días a partir de ahora, hay una conversación importante, 8 o 9 días, con alguien que te va a ayudar a ti como a estabilizarte con relación a un asunto que tú pensabas que estaba perdido, estaba estancado, no se estaba moviendo. Lo que sí es importante es que tengas paciencia y que entiendas que a veces las cosas para tú poder ganar tienes que tener, no perder, sino esperar. Sí es cierto que ha sido un poquito largo todo este proceso, pero al final las cosas te van a dar resultado. Tú vas a tener como una noticia o un conocimiento importante sobre algo que era algo diferente a lo que tú pensabas y esa va a ser como la oportunidad para tú aprovechar el momento. Y a pesar de que puede ser que te salga un poquito más tedioso o más trabajo, tú vas a lograr lo que tú quieres. Alejarse de algo de alguien es importante en este proceso. Hay una decisión importante que vas a tener que tomar para darle la espalda a algo. Y ahí entonces que tú. Eso es lo que veo aquí.
Gracias a ti, mi corazón. Alexa. Bueno, mis amores, como ha estado bastante lento el live hasta esta hora, yo me marcho. Mañana regresamos en el horario regular. Que tengan un excelente fin de semana, domingo. Descansen. Mañana nos vemos.